Los preparativos para el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú se desarrollan en un clima de máxima tensión y restricciones sin precedentes, mientras el territorio ruso enfrenta una oleada masiva de ataques con drones ucranianos. Según informes recientes, se han registrado explosiones y columnas de humo en diversas regiones, incluyendo Briansk y Taganrog, lo que ha obligado a la agencia federal Rosaviatsia a cerrar temporalmente 8 aeropuertos en ciudades que abarcan desde Moscú y Kaluga hasta Saratov. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha informado del presunto derribo de aproximadamente 350 drones en una sola noche, afectando a territorios como Belgorod, Voronezh, Kursk, Rostov y la región de Moscú, así como a la Crimea anexionada y las aguas de los mares Azov, Caspio y Negro. Este incremento de las hostilidades responde a la advertencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que cada acto de terrorismo ruso recibiría una respuesta contundente, trasladando el conflicto directamente a la retaguardia profunda del enemigo. En el ámbito diplomático, el Kremlin se enfrenta a lo que analistas califican como un aislamiento internacional creciente de cara a su principal festividad estatal. A diferencia de años anteriores, la lista de líderes mundiales que acompañarán a Vladimir Putin en el estrado se ha reducido drásticamente. Destaca el distanciamiento de figuras clave como el presidente chino, Xi Jinping, quien en 2025 fue el invitado de honor con una visita de Estado formal, pero que en esta ocasión mantiene un silencio absoluto a escasos días del evento. Asimismo, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha pasado a un modo de ignorancia activa tras haber marchado junto a Putin el año pasado, limitándose ahora a enviar una carta de felicitación. Por su parte, Hungría ha descartado la presencia de sus altos mandos, recordando que para Budapest, el fin de la Segunda Guerra Mundial representó una derrota y no una victoria que celebrar. Incluso los escasos apoyos europeos muestran fisuras significativas. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha confirmado que viajará a Moscú, pero ha anunciado que no participará en el desfile militar propiamente dicho, limitándose a una ofrenda floral y una breve conversación para evitar el ostracismo total ante la comunidad internacional. Ante la amenaza de ataques y el temor a que el equipo militar sea destruido frente a las cámaras, las autoridades rusas han decidido reducir drásticamente la escala del desfile, eliminando casi por completo la exhibición de blindados. Además, se han impuesto restricciones severas en el centro de la capital. El acceso a la Plaza Roja permanece cerrado al público desde finales de abril, y los ensayos se han realizado bajo estrictas medidas de seguridad, transformando lo que tradicionalmente era un despliegue de fuerza en una operación cerrada y controlada por el temor a las represalias ucranianas. El núcleo de los acontecimientos actuales se centra en la transformación de Moscú en una zona de restricciones totales ante el riesgo inminente de ataques. Según informes del terreno, el Kremlin ha implementado medidas de seguridad sin precedentes que incluyen la instalación de redes antidrones sobre la Plaza Roja y el posicionamiento de francotiradores y equipos de ametralladoras pesadas en las torres y murallas del complejo gubernamental. Estas acciones responden a incidentes concretos, como la explosión de un dron tipo FPV que, el pasado 4 de mayo, logró evadir más de 10 regimientos de sistemas estratégicos S-400 y decenas de unidades Pantsir para estallar a solo 6 kilómetros del Kremlin, impactando un edificio en la calle Mosfilmovskaya. Expertos en inteligencia de fuentes abiertas señalan que la capacidad de estos dispositivos para penetrar el espacio aéreo más protegido de Rusia ha generado un estado de pánico entre los altos mandos militares. La situación logística para el desfile es crítica. El movimiento partisano Atesh ha reportado que, debido a la escasez de personal y equipo, el mando ruso se ha visto obligado a retirar a sus militares más experimentados de sectores activos del frente, como las cercanías de Kostiantynivka, para trasladarlos a Moscú y dar una apariencia de normalidad en el evento. Mientras tanto, en las zonas de combate,
Las unidades rusas están lanzando ataques con soldados sin entrenamiento, lo que ha elevado las bajas a cifras récord. Solo en abril, se estima que 35.023 efectivos rusos fueron muertos o heridos de gravedad. Estos datos, confirmados por el Ministerio de Defensa de Ucrania, subrayan que Rusia está perdiendo más tropas de las que puede movilizar mensualmente, acercándose a una tasa de 50.000 bajas al mes. En cuanto a la infraestructura tecnológica, la administración rusa ha anunciado un apagón de comunicaciones de 5 días en la capital que afectará al Internet móvil, servicios de SMS y sistemas de pago electrónico, impidiendo el uso de cajeros automáticos y aplicaciones de transporte. El diario Financial Times vincula estas interrupciones directamente con las medidas de seguridad personal de Vladimir Putin, quien teme posibles conspiraciones, golpes de Estado o intentos de asesinato mediante el uso de drones. Este temor se refleja también en la exclusión, por primera vez, de los diputados de la Duma estatal de la lista de invitados al desfile. El Servicio Federal de Protección ha extremado los protocolos, imponiendo registros dobles, la prohibición del uso de teléfonos móviles para el entorno del mandatario y una vigilancia constante sobre el personal de cocina y guardia, evidenciando un aislamiento físico y tecnológico del líder ruso en su propio territorio. El trasfondo de esta celebración está marcado por una profunda crisis diplomática y el rechazo a las propuestas de tregua planteadas por el Kremlin. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, ha calificado de absoluto cinismo el hecho de que Moscú solicitara un alto el fuego para los días 8 y 9 de mayo, mientras, simultáneamente, lanzaba alrededor de 2.000 ataques contra ciudades ucranianas en una sola mañana. Tras el inicio de un breve periodo de silencio anunciado por el presidente Zelensky el 6 de mayo para aprobar la voluntad de paz de Rusia, las fuerzas rusas no respetaron el cese de hostilidades ni siquiera durante 10 minutos, ejecutando bombardeos con bombas guiadas y misiles en las regiones de Sumy, Kiev, Donetsk, Kharkov y Zaporilla. Esta conducta ha sido denunciada por el ministro de Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, quien señaló que estas acciones son una prueba más de las intenciones genocidas de la Federación Rusa y su rechazo sistemático a las normas del derecho internacional. En cuanto a las repercusiones políticas en Europa, se observa un cambio estratégico en la postura del primer ministro eslovaco, Robert Fico. A pesar de su viaje a Moscú, Fico ha iniciado un proceso de normalización de relaciones con Kiev tras una reunión con el presidente Zelensky en Ereván. El mandatario eslovaco ha declarado ahora que no es posible ningún acuerdo de paz sin el consentimiento de Ucrania y ha manifestado su apoyo a la integración de este país en la Unión Europea. Analistas internacionales sugieren que este giro responde al temor de Fico a quedar aislado financieramente por Bruselas, especialmente tras el avance de la oposición proeuropea en la región y las posibles sanciones económicas que podría enfrentar su gobierno si mantiene una línea obstructiva. Esta dualidad, visitar Moscú para el consumo interno de sus votantes, mientras busca consultas intergubernamentales con Kiev, evidencia la fragilidad de las alianzas actuales del Kremlin en el continente europeo. Las consecuencias finales de este 9 de mayo se traducen en un desfile que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, refleja la negativa de Putin a admitir que la guerra ha regresado a territorio ruso. La ausencia de líderes de potencias como China y la falta de equipo militar moderno en la Plaza Roja exponen la vulnerabilidad del régimen ante el mundo. La seguridad extrema y el bloqueo total de las comunicaciones en Moscú confirman que lo que antes era una demostración de poderío estatal se ha convertido en una operación de supervivencia para la cúpula rusa. Mientras la comunidad internacional refuerza las sanciones y el aislamiento, el conflicto sigue escalando, dejando claro que el Kremlin prioriza la continuidad de sus desfiles simbólicos por encima de cualquier propuesta real de paz o la seguridad de su propia población civil. Para mantenerse informado sobre la evolución de estos acontecimientos y el desarrollo del conflicto en la región, le invitamos a suscribirse a nuestro canal.